¿Listo? Ok. Vamos para el capítulo 4. Yeriel, ¿quieres leer? Te voy a decir. Léete del 1 al 13. Dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Pausa. Miren lo que está pasando. ¿Se acuerdan de la situación del capítulo 3, verdad? Los versos que leyó Elena. Jesús está bautizando con sus discípulos. Ahí aclara que eran más los discípulos los que hacían el bautismo. Se forma este bochinchecito así, ¿verdad? Juan pone a los chismosos en su sitio. Dice, no, es que las cosas son así. Él tiene que crecer y yo menguar. Y ahora no son cualquiera, no eran los que siguen a Jesús, a Juan. Ahora son los fariseos, que son los maestros y los que dirigen a Israel. Ellos se enteran que Jesús hacía más discípulos que Juan y que bautizaba más que Juan. ¿Y qué pasó? Que cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volverse a Galilea. ¿Por qué? Porque Jesús está en pleno ministerio. Él tampoco quiere levantar un fortro, ¿verdad? Un bochinche. Y Jesús nunca dejó de honrar la figura de Juan el Bautista. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, Jesús mismo dijo, nadie, ninguno de los profetas fue mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque todos los profetas anteriores habían profetizado de Jesús. Pero Juan tuvo la dicha de ver la salvación encarnada, de ver al Hijo de Dios cara a cara. No solamente eso, eran primos hermanos. Y aunque no se criaron juntos compartiendo como ahora, ¿verdad? Que las familias, digo, los que viven cerca, a menudo se ven y demás, pero eran familia de sangre, porque María y la mamá de Juan eran familia, Elizabeth. Así que Jesús señala a Juan como el profeta más grande de todos los tiempos, porque fue el que le abrió el espacio y el camino a Jesús. Así que para evitar contienda, dado que esta gente sí tiene autoridad de hacer algunas cosas, ¿verdad? Porque eran los fariseos, Jesús se mueve para evitar, porque Él vino no a producir bochinches, sino a cumplir con la encomienda del Padre. Así que decide irse de ahí a Galilea. Adelante, el 4. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una sola ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Deja el 14 para que no se quede a mitad. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán
tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Amén. Miren, aquí hay una escena igual que la que ocurrió con Nicodemo. La mujer está hablando de cosas físicas, materiales y visibles, y Jesús le quiere dar una enseñanza espiritual profunda. Pero, en primer lugar, las mujeres no podían hablar con los hombres. Las mujeres iban a horas diferentes a sacar agua del pozo cuando los hombres ya habían ido, porque era ilegal o incorrecto que se tropezaran con los hombres allí, y más si eran casadas. Así que Jesús, en el camino que hace de vuelta a Galilea, tenía que pasar por Samaria, y lo hace con toda la intención porque él sabe que la mujer samaritana va a ir allí a esa hora, porque Jesús lo conoce todo. Al principio decíamos, ¿verdad?, en los primeros capítulos, que dice la palabra que Jesús no tenía necesidad de que alguien le contara cómo era cada uno, porque Él nos conoce a todos. Así que, como Él vio a Natanael debajo de la higuera cuando lo llamaron, pues Él sabía que la mujer samaritana iba a estar allí. Así que con toda la intención pasa. Pero ¿cuál es el primer pero que le dice a la mujer? Ajá. Pero ¿por qué tú me pides agua a mí, que soy mujer samaritana, si tú eres judío y tú sabes que nosotros no nos llevamos? ¿Alguien sabe por qué no se llevan? ¿Cuál es la razón de eso? Ajá, pero es por ahí, es por ahí. Miren, voy a leer un comentario que hay aquí y le voy a aclarar. Dice, no tienen trato, o sea que no se llevan. Otra posible opción, no usan nada en común. Los samaritanos, aunque su origen era de la misma raza que el de los israelitas, se habían separado de estos política y religiosamente desde hacía mucho tiempo. De la Biblia hebrea, ellos solo conservaban los libros de la ley, o sea, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los judíos llegaron a considerarlos prácticamente iguales a los paganos. Lo que pasa es que en el exilio a Babilonia, cuando vino el rey Nabucodonosor y se llevó al pueblo de Israel, los tuvo cautivos 70 años allá, en Israel se quedaron unos pocos, que eran los viejitos, los enfermos, así, ¿verdad? Cualquier parecido es pura coincidencia. Resulta que esa gente siguió viviendo ahí, pero como no había más gente de su pueblo, porque el rey se los llevó a todos, ellos empezaron a casarse con gente vecina, ¿verdad? Para poder evitar que se muriera la raza que quedaba allí. Así que ellos, aunque eran israelitas, se mezclaron. Pues cuando el pueblo de Israel regresó después, con Esdras y Nehemías y el rey Darío, que los mandó para atrás a construir las murallas y el templo, y mandaron a Israel de vuelta para su casa, para su país, ellos consideraron que esos que estaban ahí, que ahora se llamaban samaritanos, eran impuros porque se habían mezclado con otra gente. Por lo tanto, los despreciaron a tal grado que los consideraban como los otros paganos, como cualquiera. Y aunque estos tenían las enseñanzas, por ese desapego, por ese empuje, por esa presión que le pusieron los propios judíos, que eran hermanos, pues dice que ellos hasta se salieron de la ley que practicaban los judíos y se quedaron con el Pentateuco, que eran los 5 primeros libros de la Biblia. Por lo tanto, Jesús conoce eso, pero esos son gente de la casa de Israel. Y Jesús vino a salvar al mundo, pero empezó por Israel, porque era judío. Así que hay un pueblo allí que necesita conocer a Jesús. Así que vuelve a haber una escena en la que la mujer le habla del agua del pozo, que era agua de manantiales. Jesús le dice, si supieras con quién es el que está pidiéndote agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer está pensando, pues si agua viva es esa, porque esa agua es de manantiales, eso es un pozo que sale así, el agua no está estancada,
Por eso es que la usaban para beber, le daban a los animales, ellos la usaban para ¿verdad? Para el diario de su vida. Pero Jesús no le está hablando de eso, Jesús le está hablando de algo espiritual. Igual que Nicodemo, ella estaba en la misma situación. No veo, no entiendo porque tú me estás hablando de algo que a mí no me hace sentido espiritualmente porque estaban cegados espiritualmente. Y Cristo vino a quitar el velo del corazón de los seres humanos para que pudiéramos ver a Dios. Así que se da esta dinámica, Jesús se le revela, ella no entiende quién es y Jesús tiene que utilizar su sabiduría y el Espíritu Santo que estaba en él para poder tocar el corazón de la mujer y hacerla despertar. Y la escena se parece a una que ya vimos con uno con uno de los discípulos cuando los llamó. ¿Quién quiere leer del 14 en adelante? Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no volverá a tener sed jamás, porque dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Pausa. ¿Ves? Jesús está hablando de una profundidad bien grande, que está hablando de agua porque temes el agua, están en un pozo, ella fue a sacar agua. Así que Jesús, con toda la intención de entrar en el tema, le pide agua. Para entonces, después que ella le diga, no puedo porque tú y yo somos, no nos llevamos, además, pues no. Jesús le dijo, no, pero entonces que si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él. Y ahí le dice la captura, pero ven acá, si este tipo no tiene nada con qué sacarle, el pozo es hondo, ¿cómo que tú me vas a dar agua a mí? Tú no me estás pidiendo agua a mí. ¿Ves? Así que Jesús siempre busca la forma o manera de capturar nuestra atención para que el mensaje que Él quiere dar nos llegue claro. Así que Él está hablando de una verdad espiritual. Ella está pensando en agua física y Jesús le está hablando de algo que va a limpiar su alma, que la va a saciar profunda y espiritualmente, que le va a quitar la necesidad que tiene adentro y va a nunca más tener sed espiritual, jamás. Pero ella no ha entendido el concepto. Adelante. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir a sacarla. Era... Ajá. Jesús le dijo, ve a llamar a tu esposo y regresa acá. La mujer respondió, no tengo esposo. Jesús le dijo, has dicho la verdad en cuanto a que no tienes esposo, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. La mujer le dijo, Señor... Pausa. Es que aquí dice, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. O sea, que Jesús está hablando, la muchachita no entiende, como que no puede captar, ¿verdad? Porque no tiene el entendimiento para eso. Pero Jesús dijo, pero yo sé con qué la voy a traer para acá. Y le dice, pues vete, busca a tu marido y ven acá. Y ella dice, no, es que yo no tengo marido. Mire, delante de Dios usted no se puede esconder. Y le dice, muy bien, no tienes marido, es verdad, porque 5 has tenido, se los contó, 5, y el que tú tienes ahora no es tuyo. O sea, que Cristo le abrió los ojos para que ella pudiera ver que el que le está hablando es alguien poderoso, que tiene la capacidad de saber su vida sin que ella se la cuente. Así que la reacción de ella fue inmediata. Por lo tanto, Jesús logró su cometido, porque ella que estaba empeñada en el agua, que le dijo, mira, no, pues dame de esa agua porque así yo no tengo que venir para acá a sacarla, me ahorro este trabajo. Y le doy a los animales y siempre voy a tener de esa agua y no necesito venir aquí más nada. Me vas a ahorrar el trabajo de mi vida. Pero Jesús, que está hablando de la sed espiritual que ella tiene, y cómo no, miren la forma en la que vivía. Así que está tratando de satisfacer el vacío de su corazón, ese hueco existencial que tiene
con hombres y hombres y hombres, y todavía estaba igual de vacía, tan vacía que no podía ni siquiera entender quién era el que estaba hablándole. Por lo tanto, Jesús captura su atención con un tema, porque él trajo al marido de la nada. Señor, dame de esa agua para que yo no te vuelva yo a tener sed ni tenga que venir acá a sacarla. Jesús le dijo, pues está bien, pues llama a tu marido, ven acá. ¿Sabes? Jesús injerta, mete a la conversación algo que va a tocar directamente la integridad de ella. Porque de ahí va a salir la verdad o la mentira. ¿Ves? Porque ella va a tener que contestar. Jesús le dijo, pues está bien, vete. Busca a tu esposo, vete, búscalo y me lo trae. Porque le quiero explicar a los dos, ¿verdad? Quiero enseñarle qué es la que hay. Pero era la intención de que ella pudiera abrir su corazón, porque hasta ahora no había ocurrido otra cosa. Ella tenía la mente cerrada a lo que ella entendía. Así que, 18. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús le respondió, créeme, mujer, que ya está cerca la hora en que ustedes no adorarán al Padre, ni en este monte ni en Jerusalén. Pausa. ¿Vieron el cambio total que dio la mujer? La mujer está pensando en el agua, en el líquido, en el trabajo. Jesús le está hablando de algo profundo, ella no lo capta para nada. A la que Jesús le habla un poquito de don de ciencia, ¿verdad? Y le dice, sí, pues vete a buscar a tu esposo. No tengo, no, porque lleva 5 y el que tiene ahora tampoco es tuyo. Pues ella se impresiona, se da cuenta, espérate que aquí hay alguien diferente. Y dice, me parece que tú eres profeta. Entonces ella se puso espiritual. Porque como ahora le tocaron un tema, dije, me cogieron en pifio aquí, el hombre este me mangó. ¿Qué digo? Para salir del paso. Que soy fácil. No, ella no iba a decir eso. Pues dice, pues me parece que eres profeta. Nuestros antepasados los samaritanos adoraban a Dios aquí en este monte, pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén, ¿dónde se va? Ahora es ella la que le está cambiando el tema. Ella se olvidó del marido. Digo, este profeta, no, pues mira, no, pero aquí ustedes dicen que es en Jerusalén y nosotros decimos que es aquí. O sea, ella cambió el mood, pero entendió que hay alguien que tiene una presencia distinta, que tiene un conocimiento y una autoridad superior, porque le declaró algo que es íntimo de su vida y ellos no se conocen. Así que ella presenta otra cara y está tratando de irse. ¿A usted nunca le ha pasado que usted habla de un tema con alguien y usted, pues tal vez domina el tema más que la otra persona, pero la otra persona siempre está buscando cómo igualarte en lo que tú sabes sobre un tema que a todas luces se ve que la otra persona no sabe? Y empiezan a inventar. Pues mire, no es como que inventó, porque ella está hablando de un tema que era real, por lo mismo que estábamos explicando ahorita. Los judíos y ellos se separaron, pero como creían en el mismo Dios, pues entonces unos dicen que se adora aquí, no allá, porque cada cual dice que es en el lugar de cada cual. Así que ella le monta un tema encima del tema que Jesús le montó primero. Porque está buscando que tal vez, ¿verdad? Eso es una suposición mía, a lo mejor fue un momento incómodo. Y ella dijo, bueno, pues ya que sabe, pues vamos a hablar de otra cosa. Pero Jesús vuelve y la trae al ámbito espiritual, porque lo que Él quiere es tocar su corazón para que ella lo conozca y pueda ser salva. Así que vuelve Jesús a retomarla, porque tiene una misión y es no irse de allí hasta que esa mujer no lo reconozca. Así que, ¿qué sigue diciendo? Jesús le respondió, créeme, mujer, que ya está cerca la hora en que ustedes no adorarán
Pausa. Jesús le está contestando la respuesta, ¿cómo es la pregunta? O vamos a ver el planteamiento que ella hizo. No, que ustedes dicen que hay que orar en Jerusalén y nosotros decimos que aquí. Y Jesús le dijo, no, espérate. La salvación viene de los judíos. Así que le está diciendo que la razón la tenían ellos, pero eso no es lo importante. Y le puso fin a la discusión. No es ni allá ni es acá. Lo que Dios está buscando son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que otra vez Jesús volvió y la saca de lo físico y material y la vuelve a traer al término espiritual donde Él quiere abundar para tocar su corazón. Y le está tratando de traer una revelación porque Él vino a revelarnos al Padre. Por lo tanto, Jesús le está diciendo, olvídate tú si es allá o es acá. Va a llegar el momento y ahora es en que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque así es que Dios quiere que lo adoren conforme al Espíritu. Cristo se convirtió en ese ejemplo perfecto y exacto de cómo es que se adora al Padre. Así que Él está tratando de hacer una revelación para que ella pueda entender que no solamente está hablando con Él, sino lo que Él puede hacer desde el agua que le ofreció, que iba a hacer que dentro de ella saltara agua para vida eterna. Así que, seguimos. La mujer respondió, yo sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, ese soy yo, el que está hablando contigo. Miren la diferencia entre ella y Nicodemo. ¿Por qué? Porque Nicodemo era un maestro de la ley. Se supone que tuviera entendimiento y revelación de la palabra, pero como se enfrascaron en hacer las dogmas y los ritos y dejaron la ley de Dios, pues a Nicodemo le tocaba averiguar, seguir indagando. Ahora, esta mujer que estaba excluida del pueblo judío, Él no se le escondió. Ella sabía que había una profecía de que el Mesías iba a venir. Pues Jesús no se hace esperar, le dije, el que está hablando contigo, ese soy yo. Así que Dios es justo y siempre hace las cosas justamente. Por lo tanto, como tal vez no iba a tener otra oportunidad esa mujer de tropezarse con Jesús, Jesús se le revela ahí mismo y no pierde oportunidad. Y la trae a entender, eso tú lo conoces, pues yo estoy aquí y estoy hablando contigo y quiero que me conozcas. Eso es maravilloso, ¿verdad? Una mujer que sabe Dios la reputación que tendría, ¿verdad? Porque el amor es ciego, pero los vecinos no. Pues entonces, Cristo le está haciendo un espacio. Ahí no fue que la mujer lo fue a buscar a Él. Cristo le produjo un espacio para que ella se tropezara con Él directamente, para poder revelarse de su vida. En eso llegaron sus discípulos. Aunque se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, no se atrevieron a preguntarle por qué lo hacía ni de qué estaba hablando con ella. La mujer dejó su cántaro, corrió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le suplicaban, Maestro, come algo. Él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban, ¿le habrá traído algo de comer? Jesús le explicó, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar el trabajo que me dio. Ustedes dicen, todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, fíjense, vienen los campos sembrados, la cosecha ya está madura. El que trabaja recogiendo la cosecha ya recibe su salario y recoge la cosecha para la vida eterna. Tanto el que siembra como el que cosecha se alegran juntos, porque es cierto lo que dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Pausa. Si se fijan, Jesús no pierde tiempo para enseñarle a nadie, a cualquiera. Los discípulos que vienen
de buscar comida, porque por eso Jesús estaba solo. Ellos salieron al pueblo más cercano, que seguramente era el mismo pueblo de la Samaritana, a comprar comida porque venían desde el otro lado caminando hacia Galilea y se detuvieron en Samaria. Así que Jesús aprovecha ese tiempo aparte para hablar con ella. Pero mientras está hablando, ellos se sorprenden porque al principio yo le decía que no estaba permitido que los hombres hablaran con las mujeres, o sea, las mujeres que hablan con los hombres, y menos si eran casadas. Por eso ellas iban a horas distintas al pozo a sacar agua. Así que se dicen, márgame, mira, Jesús está hablando y sabe Dios. No sé si ella vestía de una forma diferente o qué, que pudieran notar que ella pues era una mujer que no era tan tranquilita, ¿verdad? Pero no dicen nada, ella sale y va al pueblo a buscar a la gente y los discípulos empiezan a decirle, mira Señor, pero por favor come, tú sabes, aprovecha en lo que viene la muchacha para atrás, cómete algo. No, yo tengo una comida que ustedes no saben. Y ellos están diciendo, material, su mente, y eso que han andado con Jesús y han visto milagros. Jesús se les reveló como a Natanael, ¿ves? En la situación de la mujer samaritana, Jesús le habla una palabra de ciencia, de profecía. A Natanael le dijo, sí, cuando tú estabas bajo la higuera yo te vi. Y él tuvo la misma reacción que ella. Oh, tú sí eres el Mesías, maestro. Y dice, porque te dije que te vi bajo la higuera, ¿ya crees? Pues te digo que de ahora en adelante verás el cielo abierto y ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ahora la reacción pues fue igual con ella. Porque te dije que tienes 5 maridos y el que tiene el tuyo, tú eres profeta. O sea, Cristo no pierde el tiempo para traer una enseñanza y los discípulos vuelven a pensar en lo cotidiano, en lo material, y Jesús le está diciendo, no, yo tengo una comida que ustedes no saben. Como ellos no entendieron, pues le explicó, mi comida es hacer la voluntad del Padre y terminar la obra. Así que Él está utilizando todo, y Él le está diciendo ahora, no, ustedes dicen que falta 3 meses para la siega, y yo le estoy diciendo que ya la cosecha está lista, porque Él está hablando con una mujer que tiene necesidad de Dios, y que salió corriendo al pueblo a decirle a la gente, o sea, ella automáticamente, el impacto fue tan grande que se fue de evangelista a decirle a la gente, vengan, seguro que ella tendría pool para atraer a los hombres. ¿Y a quién le habló? A los hombres. Ella fue a decirle, miren, vengan, que esa sería la curiosidad más grande. Y yo digo, diache, esta mujer está loca, porque que un hombre le haya dicho todo lo que ella ha hecho. Pues vamos para allá a ver quién es porque de verdad tiene que ser alguien importante. Así que esa dinámica se está dando y Cristo aprovecha toda la oportunidad que tiene para enseñar, sea a los suyos o a los que se acercan. Pero siempre hay una palabra para crecimiento. Así que siempre que nos acerquemos a Cristo, también nosotros vamos a crecer. Adelante, Yesen. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que se fatigaron trabajando y ustedes han cosechado el fruto del trabajo de ellos. Muchos de los samaritanos que vivían en ese pueblo creyeron en Jesús por las palabras que le dijo la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le suplicaron que se quedara con ellos. Jesús se quedó allí 2 días y muchos más creyeron después de oírlo hablar. Le dijeron a la mujer, ahora creemos porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos en verdad que Él es el Salvador del mundo. Amén. Pausa. Miren, aquí hay un contraste bien grande porque a diferencia de los judíos que decían que eran los cheches porque ellos son los originales y los otros eran copias, la recepción al mensaje de Cristo no era la misma. Aquí Jesús entra a un pueblo que se supone que no se llevaban entre sí, que eran enemigos unos de otros, pero a la que Él se revela, la mujer sale cogiendo y le avisa unos cuantos y ellos vienen a ver. Y es tanto el impacto que le piden, por favor no te vayas, quédate con nosotros, enséñanos. Mientras los judíos estaban allá bochinchando con Juan, tratando de hacerle un chisme a Juan, mira, pero si el que tú bautizaste ahora está bautizando a otro y tiene más gente que tú, haz algo.
¿Me entiendes? Hay una actitud distinta, porque este pueblo, igual que los judíos, estaba a la expectativa de que algo iba a ocurrir, pero tuvieron la receptividad de decir, espérate, que el que llegó aquí parece que sí es el Mesías. Y hubo convicción cuando Jesús se le revela a ella, y después ellos dicen, no creemos solo por lo que tú has dicho, sino porque ahora lo hemos visto y oído. Y el que le pidieran a Jesús que se quedara allí un poco más de tiempo, da mucho, ¿verdad? Que decir, significa tanto porque tenían hambre de que la palabra de Dios fuera revelada y de que Cristo mismo, ¿verdad?, les enseñara para bendición y beneficio de su vida. Hay muchas veces que nosotros estamos delante de la presencia del Señor, venimos a la iglesia, tenemos la palabra de Dios en nuestra casa y no sacamos tiempo para orar, no sacamos tiempo para leerla, no tenemos tal vez el empeño y no estamos tan atentos como deberíamos estar cuando el Señor está hablando, ¿verdad? Así que tenemos siempre que hacer un análisis de nuestra vida para que podamos ajustar esas cositas que pueden ser de tropiezo a nuestra propia vida. Así que vamos a terminar con los últimos versículos. ¿Hay alguien que quiera leer del 43 hasta el final, que es el 54? Yo. Ok, pues lea usted. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Sí, eso se refiere a que vieron a Jesús. Cuando él fue a limpiar el templo y volcó las mesas, ellos estaban atentos porque él hizo algo con una autoridad que nunca nadie jamás se había atrevido a hacer, ni antes ni después. Así que en la figura de Jesús ya había una expectativa, ¿verdad?, en el pueblo de que este hombre es diferente, tiene algo distinto y tiene una autoridad. Él dice que se la dio el Padre, pues vamos a ver. Así que ese dato es importante. Adelante. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no tienes señales y prodigio, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Miren, yo no sé si esto a mí me bendice un montón, porque esto es un relato que parece que Juan lo pone ahí como de la nada, ¿verdad? Pero es bien impactante, porque están hablando de alguien. No, era el hijo de un oficial del rey. Ese rey era Herodes Antipas, que era el gobernador de Galilea y Perea. No, lo que pasa es que habían 3 Herodes. No, lo que pasa es que, bueno, otro día podemos hacer, lo que pasa es que cuando Herodes el Grande, hubo un reino, es que ahora no me acuerdo bien, se me escapa, que como ya iba a morir, él dividió el reino de esa región en 4 pedazos y se los dio a cada uno de sus hijos.
que era Felipe, Herodes Antipas, Herodes el Grande. No tengo bien los nombres ahora mismo porque es que todos eran Herodes. Así que unos gobernaban en unas áreas, otros en otras. Había uno de ellos que se llamaba Felipe, que era la esposa aquella que Juan el Bautista le dijo, a ti no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, porque este rey le quitó la esposa al otro. El que mandó a cortar la cabeza, porque Salomé bailó y le dijo a la mamá, dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista. ¿Ves? Ese bochinche que era así entre familias, pues todos eran Herodes. Por eso es que en la misma discusión de los evangelios se mencionan distintos Herodes. Herodes Agripa, Herodes Antipas, porque eran hermanos, que eran todos hijos del mismo rey Herodes. Así que lo importante aquí es precisamente que esta persona, que era alguien que tenía rango, ¿verdad? Y jerarquía, que no tenía un contacto seguro con Jesús, así regularmente como los discípulos y la gente que andaba detrás de él, porque él tenía que hacer su trabajo y era guardia y demás. Yo entiendo que era judío porque él era de la guardia del rey judío, no era romano, ¿ves? No era un soldado romano. Así que en cierta manera está relacionado con la cultura y la religión de los judíos, pero ve en Jesús una figura importante. Y él hace un acto de fe que los fariseos no hicieron nunca. O sea, él va y le dice, manda, Señor, mira que ven a mi casa que mi hijo está enfermo. Coge, por favor, desciende que se va a morir. Entonces, Jesús le dijo, entonces, vuelve a tu casa que tu hijo vive. El tipo no le dijo, no, pero ven, pero Dito, pero... Él no empezó a forcejear con Jesús. Pero no va a ir a casa. Mira, para que le ponga las manos. No, él tuvo una fe tan grande de creer. Jesús le dijo, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Así, Naya, tú lo dijiste. Así que mientras él regresaba a su casa, los criados salieron a su encuentro y le dijeron, su hijo vive. Y él no se sorprendió de eso, porque ya Jesús se lo había dicho, ¿verdad? Él lo que hizo fue preguntar, ¿a qué hora comenzó a sentirse mejor? Él les preguntó que a qué hora comenzó a sentirse mejor su hijo. Y ellos le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Así que el padre cayó entonces en cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Un acto milagroso y de autoridad. Jesús no estaba en el lugar donde estaba el hijo. ¿Pero quién era Jesús? Sí, pero él no era omnipresente en ese momento, porque era humano. Jesús, claro, pero Jesús empezó diciendo, Juan empezó diciendo, en el principio era la palabra, ¿se acuerdan? Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? La palabra. Él dijo, vete que tu hijo vive. Así que a Jesús se le revela de otra manera y la palabra... Acuérdense en que al principio en la introducción dijimos que los judíos tenían bien claro el concepto de la palabra de Dios, porque a través de la palabra Dios creó los cielos y la tierra. Así que cuando Juan quería saber cómo presentarle el concepto de Jesús a los judíos y a los griegos, pues encontró que la palabra y logos para los griegos significaba lo mismo y Dios lo inspira para utilizar el concepto que va a bendecir a todo el mundo, porque todo el mundo lo entiende. Pero a este judío se le revela diciendo, aquí está la palabra, y la palabra mandó su palabra a sanar
al hijo. Y cuando él llega y le da la noticia, tu hijo vive, porque a veces pensamos que él llega, tú sabes que es como ahora que tenemos cajos y vamos ahí, en media hora estamos allá abajo. No, y dice que al otro día, porque él llegó al otro día. Porque cuando llegó a la casa le dije, mira, tu hijo vivo, él preguntó, ¿y cuándo estuvo mejor? Ayer, a la 1 de la tarde le dejó la fiebre. O sea que él tardó de un día a otro en llegar. Y miren, la actitud de él no se volvió loco, él no salió cogiendo, no, pero ven conmigo, bendito, él se va a morir. ¿Por qué? No, él creyó de una vez. Y le dijo, pues gracias, se viró y se fue para su casa. Y llegando a su casa, no fue a preguntar, pero de verdad, pero vivió, pero guau. No, él dijo, ¿a qué hora fue? ¿A qué hora? Pues esa misma hora fue la que Jesús dijo, vete que tu hijo vive. Y eso fue un impacto tan profundo que imagínense ese padre llegar a la casa y recibir en los brazos al hijo. No dice de cuántos años era, pero no dice que era un bebé. Así que seguramente el muchachito salió cogiendo y se le trepa encima del papá y se besan y se abrazan y él lo ve. Y él con la emoción de ver al hijo sano porque él salió a buscar a Jesús. Le empieza a contar a su familia, no, porque Jesús es poderoso, mira, yo fui para allá y él dijo la palabra y yo sé que fue a la hora que él mejoró y está vivo. Y imagínense, hicieron un culto allí entre ellos. Para que de tal manera fuera el impacto que él y su familia creyeron en Jesús. O sea, se convirtieron a Cristo. Y eso, mis queridos hermanos, es lo que nosotros debemos procurar que ocurra en nuestra vida, con los nuestros y a donde quiera que nosotros vayamos. Nosotros como creyentes en Cristo necesitamos pasar tiempo con Él para que nuestra fe aumente. La fe la aumenta Cristo. La Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe. Y para nosotros poder creer que en nosotros reside un poder tan grande que Cristo mismo dijo, las cosas que yo hago y mayores que las que yo hice, ustedes van a hacer en mi nombre, tenemos que tener fe. Y la fe no es en nosotros mismos porque sepamos mucho de la palabra, no es porque tengamos contacto con el que hace que eso sea posible. La palabra de Dios es bien importante porque de esa manera conocemos a Dios y aquí es que están las promesas expresadas. Pero esto se tiene que revelar en nuestra vida para que se vuelva parte de nosotros, porque si no, se queda solamente en teoría. Y la forma de revelarse es que nosotros podamos tener contacto con el Espíritu Santo, buscando su rostro, orando, ayunando, permitiéndole al Señor que esta palabra cobre vida en nuestra vida para que nosotros creamos que tenemos poder en el nombre de Jesús de hacer las cosas que la palabra dice. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. Si comieren cosas mortíferas no les hará daño. Hollarán serpientes y escorpiones. Y tendremos poder sobre toda cosa maligna para que nada nos haga daño. Eso es lo que dice la Biblia. Así que hay que ver cuánta falta de fe. En estos últimos años hemos visto muchas cosas, ¿verdad? Y la gente cogiendo y volviéndose loca porque el mundo se va a acabar y la gente se va a morir. Y se nos olvida que si de verdad somos hijos de Dios y creemos en su palabra, hay para nosotros una provisión de protección que no la tiene nadie que no sea hijo de Dios. Pero los hijos de Dios tenemos cobertura divina. Así que con las situaciones que vimos hoy, Jesús le está enseñando a gente que se convirtió en materialista, que dejen de pensar más que en este mundo, porque el mundo que se ve está dominado por el que no se ve. Y las cosas que no se ven son eternas. Y eso es algo que nosotros necesitamos también concientizar constantemente, porque a veces nos vamos en el viaje de este mundo, que todo es físico y material, pero encima de este mundo hay un mundo espiritual que es el que rige lo que pasa aquí. Y ese es el importante. Por eso nuestras conexiones tienen que estar bien puestas con el mundo espiritual de Dios, para que en este mundo natural
nosotros podamos tener autoridad y obtener la victoria en el nombre de Jesús. Porque el reino de Dios va por encima del reino de este mundo. Pero el reino de Dios se manifiesta a través de cada uno de sus hijos. Para que la ley de Dios cubra nuestra vida, pues nosotros que tenemos que estar dentro de ese reino. Así que, ¿cuántos aquí han aceptado a Jesucristo como su Salvador? Amén. Pues entonces, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos coherederos con Cristo de todas las promesas del Padre. Amén. Así que lo que estamos buscando mientras estudiamos la Escritura es poder aprender y sacarle el mejor provecho para nuestra vida, de tal manera que nos bendiga la palabra de Dios. Amén. Y que mientras vivamos aquí, no vivamos una vida triste, vacía y estrésica y desorientada como vive la gente que no tiene a Dios en su corazón y que no tienen la palabra como guía. Nosotros debemos ser el ejemplo, la respuesta de paz y de sabiduría para la gente que no tiene a Cristo. Amén. Así que Dios les bendiga mucho y oremos para que el Señor haga que esta palabra se grabe en nuestra vida de tal manera que nos bendiga y nos transforme. Amén. Así que Dios les bendiga mucho.